Una vez más les habla el profesor Luis Mesa García de la Escuela Gabriela Mistral aquí en Iquique. Esta vez vamos a continuar con el tema de la ciudad romana, el tema de la civilización romana en general. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño repaso al respecto, ya que hemos tenido 2 semanas, prácticamente 3 semanas me parece, sin clase. ¿Ya? Y en este caso vamos a tratar de poder hacer un repaso como tal y avanzar un poco más. Ya, bueno, en este caso los romanos. Ya habíamos visto a los griegos. Los griegos van a ser después conquistados por eh, estos hombres que se llaman romanos, que vienen de Roma, ya, como tal. Por lo tanto, tenemos que saber la ubicación en el espacio de los romanos de Roma, que después va a volverse un imperio como tal. Y vamos a tener que ver la diferencia entre los casos y casos, ¿ya? Eh, Primero partamos de que como los romanos van a tener mucha influencia de los griegos y de otros pueblos como tal, si ven sus construcciones, como lo vemos en estos sectores, tienen forma muy parecida a los templos griegos, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de la Acrópolis, ¿cierto? Cuando hablamos de la polis, bueno, los romanos van a copiar mucho de los griegos en su arquitectura y en su escultura, porque acuérdense que los griegos ya hacían estas imágenes. Bueno, ellos lo van a aplicar obviamente hacia sus emperadores, hacia su gente que gobernaba a sus ciudades o imperios como tal. Pero, como les decía, van a tener mucha influencia de los griegos. Lo importante que tenemos que saber en esto del Imperio Romano, bajo el poder de Trajano, se considera que este es el emperador que logra la mayor cantidad de dominio, que sería todo esto, que sería prácticamente casi toda Europa, a excepción de esta parte, ya, pero gran parte de Europa, una parte del Asia Menor, el norte de África, todo esto y que tienen en común, que tienen el mar Mediterráneo, que los baña las costas de tanto de Europa, de Asia Menor, del norte de África, está bañado por las aguas del mar Mediterráneo. Entonces es importante, significa que muchas cosas van a pasar en el mar, como tal. Algo parecido que pasaba con los griegos. Bueno, entonces, primero hay que hacer una ubicación. De hecho, que la tarea de hoy día va a ser justamente hacer un mapa con todo el sector que abarcaron los romanos, con todo y cuando digo con todo el Imperio Romano, ¿hasta dónde llegó el Imperio Romano? Tenemos que basarnos obviamente en este emperador Trajano, porque fue en su periodo de gobierno que se abarcó la mayor cantidad hasta llegar hasta a Inglaterra. No toda Inglaterra, pero la mitad de Inglaterra va dominada por los romanos. Y por lo tanto, muchas de sus construcciones romanas se van a ver en toda Europa, en Asia y en el norte de África, porque obviamente tuvieron influencia de los romanos, porque los romanos conquistaron toda esta tierra y construyeron sus ciudades al estilo romano, como tal. Cosa que hay que saber sí o sí es, por ejemplo, ubicarse en las penínsulas. Por una parte tenemos la península ibérica, acá por eso le pusimos número uno. Península ibérica, porque esto es una península, acuérdense que es con porción de tierra, de terreno de tierra, que es como que se adentra, como que se mete en el mar, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, si este es el continente europeo, esto pareciera como que se está metiendo al mar y por lo tanto le llamamos península. En este caso se llama la península ibérica. Como número dos tenemos la península itálica, que es actualmente Italia, que parece una bota, como vemos acá. Y ahí es donde nacen los romanos, específicamente, ¿cierto? Ahí aparecen los romanos. Y por otro lado tenemos la península de los Balcanes o península balcánica, que es donde vivían los griegos, que ya lo estudiamos. Si se dan cuenta, acá estaban los griegos y acá estaban los romanos. Y después los romanos van a conquistar a los griegos, van a conquistar a los españoles, a los alemanes, a los franceses, a los ingleses, todo este sector sería romano. Y la diferencia de colores es porque esto pertenece a Europa, esta parte pertenece a la zona de Asia y esta parte pertenece a la zona de África. Por eso están distintos colores. Pero lo que importa es que podamos dominar las penínsulas, ¿ya? Península Itálica, Ibérica y península de los Balcanes. ¿Por qué es importante esto de dominar la ubicación geográfica de lo que abarcó Roma? Porque todo lo que
lo que va a pasar está en razón de dónde se ubica. Ya, dicho que una manera de entender la historia, por eso que esta asignatura habla de historia, así se llama, historia, geografía y ciencias sociales, es porque va muy unida la parte geográfica con la parte de la historia y obviamente muy unida con la parte social, con las sociedades. En este caso, si se dan cuenta, estamos estudiando la sociedad romana, pero para estudiar la sociedad romana tenemos que también conocer su geografía, es decir, dónde se ubicaban y también obviamente su historia. Entonces van de la mano esas tres cosas, por eso que esta asignatura lleva ese nombre, historia, geografía y ciencias sociales. Que yo normalmente le pongo historia nomás por un tema de que para no tener que escribir historia, geografía y ciencias sociales, como muy largo el nombre de la asignatura, pero eso abarca. Sí, le pongo historia, ¿no? Pero para que se den cuenta de todo lo que abarca esta asignatura, como tal. Porque va de la mano. Segundo, que hay que tener en cuenta es ubicar con su número respectivo los siguientes mares que existen al interior del mar Mediterráneo. Algo muy complejo, sobre todo para nosotros que no somos europeos, ¿cierto? En América no tenemos este problema, porque primero que todo no tenemos un mar, tenemos un océano, en cambio este es un mar. Este mar está dividido en mares más pequeños, por decirlo. Se le pone todo es el mar Mediterráneo, pero se le pone tres nombres específicos que le están numerados acá. Número 4, que sería esta parte que está abajo de la botita, abajo de la península itálica, que le vamos a llamar Mar Jónico. ¿Ya? Mar Jónico. El número 5 que está al lado derecho, que baña las costas tanto de Italia, ¿cierto? Que sería donde nace Roma, y las costas de la península de los Balcanes, esta parte de acá le vamos a llamar Mar Adriático. Y la parte de la izquierda, que también está bañando al mar de la península itálica, le vamos a llamar Mar Tirreno. Entonces, estos tres mares son parte del mar Mediterráneo, pero se le pone nombre distinto según el sector, porque no es lo mismo hablar de que la guerra ocurrió en el mar Jónico, que en el mar Adriático, que en el mar Tirreno. Como tal, yo podría decir esto ocurrió en el mar Mediterráneo, pero si se dan cuenta, el mar Mediterráneo es muy grande, como tal, por eso es que hay que ubicarlo un poco más. Otro que también hay que resaltar que hay islas por acá. La más conocida, que es como la pelotita que patea la bota, que es la que está aquí, es Sicilia. Sicilia es muy famosa, ¿cierto? Porque la hemos escuchado en películas de los italianos, porque pertenece a Italia. Sicilia es una isla muy famosa como tal. Está aquí. También tenemos otra isla como Córcega, ¿cierto? Que está acá. Cerdeña, que está acá. Y Chipre, que es más famoso porque Chipre pertenece a Italia, ¿cierto? Chipre. Perdón, Italia, Grecia. Se me quedó pegado. Entonces está la península de Balcán y acá está Chipre. Ya, tira más para Grecia, mientras que las otras islas, perdón, como es Sicilia, Córcega, Cerdeña, son más para los romanos, como tal, península itálica. Ya, eso como concepto, como cultura general. Lo otro, obviamente, lo que ya habíamos dicho, que el Imperio Romano abarcó territorios de diferentes continentes, pues están los colores distintos. El continente europeo de rojo, el continente africano de verde, el continente asiático de amarillo. ¿Ya? Siempre lo ponen amarillo con el continente asiático por el tema de los chinos, japoneses, todos que dicen que son de raza amarilla, toda esa cosa. Siempre se pone amarillo, como tal. Bueno. Lo importante es ubicar Bota, Península Itálica, que es Italia, obviamente, pues, de ahí viene el nombre, y que ahí nacen los romanos, como tal. Así como antes en Grecia era Península de los Balcanes, ubicación espacial. España, que es Península Ibérica. Península de los Balcanes, Grecia, Península de los Romanos, del Imperio Romano, eh, Península Itálica. Ya, pero que Roma nace acá en este punto rojo, pero sin embargo crece y llega a conquistar incluso hasta Inglaterra, ¿cierto? El norte de África, Asia. Dicho eso, dicho eso, tenemos que ver que hay una evolución en tipo de gobierno, que sería la parte política. Acordémonos que la palabra política viene de las famosas polis, que es una palabra que crearon los griegos. Las polis justamente son las personas que viven en una ciudad pero el tema de decirle polis y no decirle ciudadano, sino más que todo polis, es mucho más profundo, porque hablar de la polis significa que todos somos uno, como diría un escritor muy famoso, todos para uno y uno para todos. Acá pasa algo parecido, luchar por todo, por la comunidad,
por la polis, ¿cierto? Y que todos son uno solo, ¿cierto? Y que por lo tanto hay que pensar por el bien de todos. De ahí nace la política, nace de personas que se van a dedicar a ver el bien común de la polis. ¿Ya? Y ahí también nace la policía, que tiene que ver con los que van a cuidar el orden de la polis y todo lo que conocemos con la polis, con la política. Entonces, cuando hablamos de política, hablamos de gobierno, de cómo se gobierna. Y ese cómo se gobierna va a tener tres etapas en el caso de los romanos. Por una parte tenemos, por ejemplo, la monarquía. Cada vez que hablamos de monarquía hablamos de reyes. Que eso empieza como el 753 antes de Cristo, o sea, 753 años antes que naciera Jesucristo en la tierra. Y habían reyes. ¿Ya? Ahí se funda Roma y se funda con reyes como tal. ¿Ya? Y estos reyes gobernaban, sí, tenían todo el poder absoluto, pero tenían un grupo de consejo, un consejo de ancianos, ¿ya? De hecho que la palabra senado viene de la palabra de anciano, y porque el tema de los ancianos no es como ahora normalmente, y eso es terrible, a los ancianos se les ve como una persona que tiene edad, pero no se le da tanto realce como era antiguamente. Antiguamente el Senado, los ancianos eran personas las más sabias. ¿Por qué? Porque son los que han vivido más, ¿ya? Ahora ya como lo dejan de lado, pero antiguamente no era así. Bueno, el rey era el que gobernaba, por eso se llama monarquía, pero siempre tenía un senado que le apoyaba dándole consejos, y eso era el senado. Y obviamente eran las personas que habían fundado Roma. Entonces no podía pertenecer a este senado personas que no fueran fundadoras de Roma. O sea, los extranjeros no podrían nunca ser senadores como tal. Ya era un cargo específicamente de los más antiguos en Roma, desde la fundación. Ya, y los que llegaron después, pero que eran romanos también, pero que ya fueron una mezcla, ya, estos los que venían después, serían parte del pueblo, ya de la plebe, que se le llamaban los romanos. O sea, el pueblo era conocido como los plebeyos, la plebe, el pueblo, si nosotros decimos en castellano y no en latín, que era el idioma de los romanos, el famoso latín. Muy bien. Y esto duró hasta el 509, ¿cierto? También antes de Cristo, ¿ya? En donde ya se aburren de los monarcas, se aburren de los reyes. De hecho, que esto también en España está pasando y hay una gran gente que está manifestándose en España para que dejen que los reyes ya no existan, o sea, que no haya más reyes y que sea un gobierno más republicano. Porque cuando hablamos de gobierno monárquico, hablamos de un gobierno donde gobiernan los reyes, y cuando hablamos de república es un gobierno supuestamente donde gobierna el pueblo, como tal. Ya, a eso también le vamos a llamar democracia, acuérdense que una palabra que aparece con los griegos, como tal, que ya lo estudiamos. Bueno, en una época de república ya no puede haber reyes. Adiós los reyes, se votaron a los reyes, no tienen por qué gobernar los reyes, sino que tienen que gobernar el pueblo. Pero el pueblo no puede gobernar todos juntos. Solamente hay un momento donde todos toman una decisión y eso le vamos a llamar comicios, ¿ya? Que es una palabra también de los romanos, que significa, ¿qué son los comicios? Cuando todo el pueblo se junta para decidir algo. Los comicios, ¿ya? Por eso que nosotros hemos heredado esa palabra cuando hay elecciones y queremos escoger a nuestros diputados, senadores, presidentes, todos, hacemos comicios electorales, porque hay muchos tipos de comicios. Con el comicio es la reunión, cuando todos se juntan para decidir algo, ¿cierto? Para llegar a algún acuerdo o algo. Pero si ese acuerdo tiene que ver con elegir a alguien, sería un comicio electoral, como tal. Y eso nace desde la época de los romanos, en la República, ya que no había reyes, por tanto había que escoger tenía que el pueblo escoger cómo gobernar. Ese tenían los comicios. Los senadores todavía existían, ¿ah? Y también tenían esta función de algo así de como el parlamento que conocemos nosotros hoy día, que son el Congreso, donde están los senadores y diputados. Bueno, algo parecido. Los senadores eran los que tenían que dar el visto bueno a unas personas que eran los administradores de esta república, ya que no había, ya no había más, perdón, ya no había más reyes, ya, como ya no estamos en una monarquía, sino que estamos en una república,
ya no hay reyes, pero alguien tiene que tomar el timón del barco, ¿cierto? Alguien tiene que dirigir, no puede ser, si no sería un caos si nadie dirige. Entonces tenían que poner a algunas personas que administraran. Y esta es la palabra más interesante, administradores, que es distinto a ser rey, porque el rey es el que manda y no se le debe a nadie. Dice, el rey dice algo y se hace así porque así se tiene que hacer. El rey no le debe pleitesía a nadie, no, el rey no es gobernado por nadie. En cambio, los administradores simplemente se le da algo a cargo, un cargo para que administre tanto la parte económica, la parte política, la parte militar incluso, y pero ellos son solamente un empleado de la república como tal. ¿Ya? Entonces esos son famosos administradores. Por ejemplo, yo en mi edificio donde vivo hay un administrador. Y el administrador se le paga un sueldo al administrador para que administre los bienes del edificio, ¿cierto? Los ascensores funcionen bien, que hayan guardias, ve los turnos de los guardias, paga los sueldos, pide los gastos comunes, ¿cierto? Todo eso hace el administrador. Pero el administrador no es dueño de un departamento ni es dueño del edificio, simplemente administra por nosotros, porque obviamente alguien tiene que hacerlo. Ya, estos administradores, en el caso de los romanos, llevan un nombre, se les dice magistrados, ya, magistrados, que pueden tanto administrar la parte política, administrar la parte económica y también pueden administrar la parte de justicia, por eso que hasta el día de hoy también se le llama magistrados a los jueces. ¿Cierto? Por lo tanto, ellos tienen que ver con la parte administrativa. Y había muchos, sobre todo el cónsul. El cónsul era como el gran administrador, el que administraba toda la república como tal. Puede haber otros precónsulos, ¿cierto? Que podían trabajar con él. Y ahí va bajando, porque también existe otros que tienen un menor de rango magistral, perdón, que sería un magistrado menor, que sería un pretor, por ejemplo, que era más que todo, se dedicaba a administrar una parte de la provincia romana, sobre todo en el área de la justicia. Hay unos que eran menores aún, que eran los tribunos, como tal, los cuestores, y así sucesivamente, los pretores, etcétera, etcétera. Los, etcétera. Había muchos magistrados, porque obviamente un solo magistrado, un solo que sería el cónsul, el mayor magistrado, no podía gobernar solo y gobernarlo todo, como ahora tampoco lo puede hacer el presidente, que el presidente sería algo así como el cónsul, el magistrado mayor. ¿Por qué? Porque tiene que delegar funciones, porque uno no puede gobernar un país, en este caso una república, solo. Entonces había que tener más magistrados como tal. Y eso funcionaba de lo más bien, pero entre los cónsules que habían, que eran muchos, la gran mayoría, obviamente para ser cónsul tenía que ser, sobre todo en la gran mayoría de los casos, tenía que ser uno de los senadores, ¿ya? Ya vamos a ver en la parte social que estos senadores eran los famosos patricios, es decir, personas nacidas en Roma y de origen romano, o sea, sin mezcla con ningún extranjero. Estos hombres obviamente tenían rivalidades entre ellos, como siempre suele pasar, y obviamente llegó un momento de caos y de problemas, en peleas entre ellos. Y como ellos también tenían, estos senadores, también se les daba un cargo como cónsules. Uno de ellos era nombrado cónsul y como cónsul tenía un poder, no solamente de administración o de justicia, no solamente administración política, sino también eh, una administración militar como tal. Por lo tanto, ese poder hacía que muchas veces entre cónsules se pelearan como tal, porque hubo un momento que había hasta tres cónsules en la República. Entonces, esto llevó al final a tanto caos que al final termina uno de esos cónsules nombrándose emperador, que es el cónsul Octavio, que se pone famoso, se dice el que él va a ser sagrado, ¿cierto? Se va a decir soy un dios y por lo tanto él mismo se va a autonombrar Augusto, que significa sagrado, como un dios en el idioma romano, en el latín. Y esto ocurre en el 27 antes de Cristo. ¿Ya? Y de ahí hacia adelante va a haber puros emperadores. Y el emperador tiene un poder completo, más que un rey, porque el rey tiene un reinado. El emperador tiene muchos reinados en uno solo, ¿cierto? Y gobierna totalmente solo.
Y ahí si se dan cuenta el emperador está solo, no tiene un senado, nada que ver con el senado, no, acá no sirve para nada porque el emperador gobierna solo, ya, es autoritario, es el juez, es el árbitro, es el administrador, es el militar, él tiene todos los poderes. Ya, y eso es justamente que va a durar hasta el 477 después de Cristo, que es cuando cae el Imperio Romano de Occidente. Ya porque hay otro imperio, el imperio se va dividiendo y hay una parte del imperio, que es el Imperio Romano de Oriente, que va a durar 1000 años más, como tal. Entonces, eso es. La clase hoy día tiene que ver justamente con la parte política, que estaba en la época de la República, sobre todo con magistraturas romanas. Es decir, estaban ante todo el cónsul, ¿cierto? Que ya lo dijimos, que era el magistrado de mayor poder, que era el cónsul, el que era como algo así como el presidente, podríamos decirlo de alguna manera, y en menor grado el pretor, que era más que todo un administrador de justicia, sobre todo, y que abarcaba un sector de Roma o alguna provincia. El cuestor, que también tenía ese mismo labor, pero que también, aparte de la justicia, sobre todo él miraba la parte del caos, cuando había algún asesinato, traiciones a la República, insurrecciones, cuando alguien quería eh, tomar el poder sin ayuda, ¿cierto? Hacer como un golpe de Estado, algo así. El costor siempre era como un juez que miraba eso, en todo caso. Y bueno, obviamente también era el encargado de la recaudación de impuestos como tal. El edil es algo parecido a nosotros lo que conocemos el alcalde, que era como un, un magistrado, eh, magi- eh, eh, una magistratura de un nivel más pequeño, ¿cierto? Como en el caso nuestro, como una comuna. Por eso que a los alcaldes le llaman edil también. El pontífice máximo tiene que ver con aquel magistrado que está en relación a la parte religiosa. Entonces, el pontífice tenía que ver justamente con el que administraba la parte religiosa. Por eso que hasta el día de hoy, por ejemplo, al Papa le dicen el sumo pontífice, porque es el magistrado que está a cargo de la administración religiosa. Entonces, de ahí nace el nombre. El tribuno de la plebe, hay dos tipos de tribunos, ¿no? Hay un tribuno que tiene que ver con la parte militar, ¿ya? Y otro que es un senador también, y otro que tiene que ver con la parte de la plebe. Es un tribuno muy extraño, porque es uno de los pocos casos de un tribuno que no es senador, que no es de la alta alcurnia, no es de este grupo selecto de los senados, sino que es escogido por el pueblo, por la plebe tiene que ver con los plebeyos del pueblo, que ya lo veremos en otra clase, y que es escogido por ellos para administrar también justicia, pero que más que todo es como un representante del pueblo. De la asamblea también, si queremos hablar de la asamblea en cuanto a todo el grupo humano de todos los romanos, ¿ya? El Senado yo lo hablaba, cada asamblea se repite 2 veces. El Senado serían todos los patricios, todos aquellos que eran romanos y que tenían obviamente cargos más fuertes porque eran gente de plata también, hay que decirlo. Y la figura del dictador. El dictador es una figura que nació en Roma justamente a raíz de cuando había mucho caos, cuando había mucha insurrección, cuando había muchas peleas, cuando ya el gobierno era insostenible totalmente, el Senado nombraba a un cónsul para que ya dejara de nombrarse cónsul, sino que tuviera este magistrado, cambiara su nombre de cónsul al nombre de dictador, ¿ya? Y esto duraba un tiempo, que podía ser un año, meses. Entonces se le da un tiempo al dictador, al cónsul, para que hiciera, ordenara la casa, como decía en otras palabras, ordenara las cosas, ya que esto había salido de las manos, y como se había salido de la mano, era necesario nombrar a una persona que tuviera todos los poderes, se le adjudicaba todos los poderes, político, militar, administrativo, todo, para que ordenara la casa, para que ordenara el gobierno, y cuando terminaba de ordenar todo, dejaba el cargo y se volvía un cónsul más o un senador más. Entonces, esa era como nace esta idea del dictador, ¿ya? Porque el dictador era parte de la república, ¿ya? Y se usaba en tiempos extremos, en tiempos donde estar preguntando a todos cómo hacer las cosas no funcionaba. Entonces, ahí nace la figura del dictador en
en el Imperio Romano. ¿Ya? En general, perdón, en la República Romana, como tal. Muy bien. Y ahí está la figura justamente de cómo estas reuniones, donde tendremos a todos al Senado, ¿cierto? Serían los senadores, ¿cierto? Que eran patricios, todos, y que obviamente había uno que era el cónsul que dirigía a todos y entre todos llegaban a un acuerdo, porque esto era una asamblea de senadores en la cual se llegaba a un acuerdo para administrar justicia o administrar alguna ley, algo político, ¿ya? Y el cónsul era el que lo precedía, ¿cierto? Algo así como el Senado y que tiene un presidente del Senado, algo así podríamos decir, como tal. Bueno, eso es lo que vamos a ver por ahora. Ya, yo sé que es muy complejo, vamos a tener que seguir practicando a esto al respecto. También le puedo mandar un video para que podamos profundizar en aquello, ¿ya? Pero acá lo más importante es darnos cuenta, si quieren, de todo lo que hemos hablado, es justamente de esto, ya que Roma parte como una monarquía donde hay un rey y hay unos senadores que son como sus consultores, son a que el rey les pregunta a ellos cómo gobernar y después pasamos a una etapa de república donde no hay reyes, por lo tanto es el pueblo supuestamente, entre comillas, es el pueblo que gobierna a través de unos magistrados, que serían como los administradores de la república, de la ciudad, del país, aunque en esa época no se hablaba de país, pero que también había momentos donde se pedía a toda la asamblea, a todas las personas romanas que decidieran algo, y a eso le llamamos comicios, y que siempre los senadores seguían porque los senadores nunca perdieron su puesto, ya porque los senadores que estaban de la época de los reyes siguieron teniendo poder y de hecho que de ahí salían los magistrados de los senadores. Ya era un grupo de élite, un grupo de alcurnia, un grupo que tenía mucho poder y que obviamente no quisieron soltar el poder. Y solamente lo van a soltar cuando el emperador rompe todas las reglas y se vuelve Dios, o sea, él mismo se considera un Dios y obviamente como se considera un Dios, obviamente no le hace caso a nadie, no va a pedir a nadie que le ayude, sino que él solamente solo va a decidir por todo, tanto en la parte militar como en la parte política, la parte administrativa, en todo, va a hacerlo todo y este emperador, obviamente, su hijo heredaba el imperio como tal. A diferencia de acá, en ese caso se parece mucho al rey, ¿ah? Porque el príncipe hereda el reino, ¿cierto? Cuando el emperador, el, el príncipe del emperador, también hereda el imperio como tal, a menos que lo maten. En una época muy difícil, en todo caso, muchos emperadores murieron, o muchos hijos de emperadores murieron porque se mataban entre ellos para tener el poder. El emperador tenía aún más poder que el rey porque el rey por último tenía un senado al cual consultaba. El emperador está solo, pero su imperio es tan grande como vemos acá, porque acá está el imperio del emperador Trajano, es muy grande y por lo tanto también es muy difícil de gobernar algo tan grande como es todo esto. Y acá está Portugal, está España, está Francia, está Alemania, está Italia, mi gente, Grecia, hay tantos países en norte de África también, Asia, está lo que es Turquía, todo lo que muchos países, que en esa época no se llamaban países, pero muchos pueblos en los cuales Inglaterra, que era muy difícil gobernar tanta cantidad de terreno como tal. ¿Ya? Por lo tanto, ser emperador tampoco era fácil. Y aparte que siempre había gente que los quería matar, ¿ya? Por tener todo este poder tan grande que era ser emperador como tal. Y los trataron de envenenar y muchos de ellos murieron envenenados o algún soldado los mataba. O entre todos los senadores los mataban. Sí, era una época muy compleja. Pero bueno, ¿qué podemos heredar de ellos y dejar que hasta el día de hoy existe? Que nosotros vivimos en un estado de república. Pues nosotros Chile es una república, la República de Chile, como tal. ¿Por qué? Porque supuestamente, a pesar que no hay magistrados que estén administrando el gobierno, si hay un presidente, sigue habiendo senadores y sigue habiendo comicios electorales para escoger a nuestros representantes de la República de Chile. Eso. Bueno, entonces la tarea es hacer este mapa con todo lo que abarcó el imperio romano. Y digo el imperio porque obviamente cuando era solamente un reinado era solamente esto, Roma. Y cuando fue república creció un poco más, pero ya cuando fue imperio creció aún más. Por eso yo creo que cuando era un imperio, sobre todo el imperio de Trajano, porque este emperador fue el que más conquistó tierras. ¿Verdad?
Ya saben que cualquier consulta lo pueden hacer a mi WhatsApp personal o a mi correo electrónico. Que estén bien, cuídense mucho. Ya hasta la próxima clase.